Buen día, el Señor te bendiga. Hoy quiero compartirte una porción de la Biblia que viene en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 21 al 29. Dice la palabra del Señor: No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Construir sobre la roca que es Jesús. ¿Por qué voy a una iglesia? Me preguntaban hace poco, una persona que me encontré en la calle: ¿por qué ir al templo? Yo le decía: porque ahí he hallado yo esa roca que fundamenta mi vida. Hace poco, en una dinámica, en una reunión que tuvimos de matrimonios, me daba cuenta a través de una dinámica que hicieron de integración, cómo cada dato de mi vida, cada etapa de ella, ha estado fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Mi noviazgo, mi matrimonio, cuando tuve a mis hijos, esta nueva etapa en mi vida, que realmente hoy veo yo que está fuerte, que realmente hoy veo yo que está bien fundamentada, sé que es gracias a Jesús. Vemos aquí en los primeros versículos cómo a esta gente Jesús le dice: en aquel día diré que no te conozco, en aquel día te desecharé. Yo puedo aparentar muchas cosas y engañar a los demás, o que los demás no sepan las cosas que hago ocultamente. Sin embargo, a Jesús no lo puedo engañar. Él conoce en qué fundamento mi vida. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Romanos, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no se trata de oír y conocerle solamente, sino de hacer. Que en lo que digo que creo se manifieste en mi vida. Creo en Jesús, voy a actuar en obediencia a Él, en poder poner en práctica sus enseñanzas y obedecer sus mandamientos. Vamos a otra cita, Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante conocer lo que Dios nos habla en la Biblia, pero mucho más importante es el obedecer lo que Dios nos habla en ella. Y de lo que trata la Biblia es de Jesús, y sin Él yo no puedo funcionar en esta vida. Vamos a una tercera cita, Hechos,
capítulo 19, verso 13. Fíjese lo que nos habla el libro de Hechos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Jesús, el que predica Pablo. Esta gente, cuando hacía estos conjuros, mencionaba muchos dioses, mencionaba muchos ídolos, y querían tomar el nombre de Jesús para hacer también ese tipo de brujería. Pero decían: ese Jesús, el cual predica Pablo, ese Jesús que le da poder a Pablo, que le da autoridad a Pablo para hacer estos milagros. Ese Jesús de poder, ese Jesús sanador, ese Jesús que echa fuera demonios, que hace milagros, que trae salvación a la humanidad, también puede ser tu Señor. Pero no solo hay que escuchar de Él, no solo hay que decir: ese Jesús del cual predican los hermanos, ese Jesús que está en esa cruz colgado. No. Tenemos un Jesús vivo, tenemos un Rey que puede respaldar nuestras vidas. Pero no solo hay que escuchar de Él, te decía, sino hacer lo que hizo Él en su ministerio. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Hacer la voluntad de nuestro Dios Padre. En los versos 24 y 25 nos habla acerca de aquellas personas que edifican con un fundamento sólido, con Jesucristo en su vida, con esa roca en su vida. En el día del juicio, hermanos, cuando vemos a esta gente de la cual hablaba en los versículos anteriores a estos, ahí vemos cómo Jesús quitará las máscaras de los que aparentan ser religiosos, pero no tienen una relación verdadera con Él. Solo en el reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador me será tomado en cuenta, porque mis obras habrán sido de acuerdo a la obediencia de mi Maestro. No por ser bueno o religioso, sino porque creo en Cristo, sino por la fe en Él. Jesús tomará en cuenta mi fe en el día del juicio. Recordemos, hermanos, tenemos que escuchar el consejo de Jesús y ponerlo en práctica. Vamos a ir ahí mismo en Santiago, capítulo 1, del verso 23 al 25. Dice la palabra del Señor: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oír y hacer. Si la palabra del Señor no causa ningún efecto en mí para aplicarla en mi vida, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que acercarnos con ese hermano cristiano. Yo te aseguro que ellos te encaminarán a conocer al Espíritu Santo de Dios, que nos guía a la obediencia de Dios. Pero recuerda,
Tenemos que oír y hacer. La vida de muchas personas, hermanos, vemos en el versículo 26 y 27, tambalea por ser necios. No es que busquen edificar sus vidas en un mal fundamento a propósito. ¿Quién va a desearse el mal a sí mismo? Sino que al escuchar el consejo de Dios, no meditan en él y no ven lo cerca que está la tormenta y cómo va a arrastrar con todo lo que ha construido. Así como cuando quiero construir una segunda planta en mi casa y le pregunto al albañil y me dice, ¿sabes qué? Hay que inyectar unas nuevas columnas porque los cimientos actuales son débiles. Hay que descartar estos cimientos y hacer unos nuevos. Así tengo que escuchar a quien me creó, al hacedor de mi vida. Tengo que darle la honra y gloria a Él, como lo vemos en el versículo 28 y 29. Él es mi creador. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque ahí está esa roca, ahí está ese fundamento para mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, dice el Salmo, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y esa roca, hermano, es Cristo Jesús. Dios te bendiga.